Silencio, por favor. Hola, soy Madonna. Santa Madonna, Estoy caliente. Puta. el primer podcast de Madonna, Buenas noches, Latinoamérica. en español. ¡Estoy lista! Muchos besos. ¡Mua! Buenas. Bienvenidos de nuevo. Seguimos Olis. acá. Hola, Gus. Hola, Gus. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste esta semana? ¿Te dieron de comer? Me dieron de comer, Ok. estuve escuchando el primer álbum. Muy bien. Muy bien. Nada, bien. Ok, bien, me alegro. Estamos contentos de estar acá una vez más. Gracias por compartir con nosotros tu amor por el primer álbum de Madonna, que no es The First Album, es Madonna. Madonna. La semana pasada dejamos en debatir sobre la tapa. Sí. Que es icónica esa tapa original, que si bien es la tapa y bueno, no ¿Qué quisimos ahondar en detalles de la tapa reemplazo de The First Sí. Album para que no te suba la presión. Por favor. Pero si bien es la tapa original, la foto blanco y negro, la primera tapa que iba a tener el álbum Ah, sí. es otra, porque el álbum se iba a llamar Lucky Star. Aquí está. Y la foto que iban a usar es la siguiente. Ahí está. Sí. Con una Madonna amarilla. Sí. Por suerte no pasó. Muy, sí. Por suerte, A ver, la foto está buena, no para tapa de álbum. Es No, una foto pero no- interesante. Pues es media Warhol también, como si fuese una pinturita de Warhol. Se parece, de hecho, a la tapa que hizo Warhol de Interview. Si no Sí. me equivoco, está intervenida por Martin Bourgoin. Ah, mira. Sí, porque esos colores claramente están puestos after the mentiritas. fact. Claro. Sí, a mí, ¿sabes qué me pasa? No me parece representativa de ella en la época. Totalmente. No. Sí. Y tampoco es representativo del sonido del álbum. Y tampoco es representativo del sonido del álbum. No, pero pasa mucho con la tapa de los primeros álbumes de un montón de artistas, ¿no? Ujú. Que o responden a una versión anterior de artista o muchas veces a presión de una compañía discográfica que no los dejó hacer lo que querían, ¿no? Entonces, por eso es importante muchas veces el segundo álbum, ¿no? Como una muestra Claro. un poco más acabada. A mí me parece que la tapa del primer álbum es muy Es contundente. Sí, hay un detalle que me parece que es súper importante, que yo lo entendí mucho mejor además leyendo la biografía de Seymour Stein. Seymour se manejaba con la lógica de una compañía independiente. Es decir, este era un sello dentro de Warner, pero él tenía mucha capacidad de decisión y él confiaba en sus artistas, ¿no? Y por eso los artistas que tiene además son los Ramones y los Talking Heads y Madonna. Es decir, él hacía una curaduría de artistas con una cosa muy neoyorquina, todos. Y entendiendo que no eran solamente artistas de música, sino que eran, como dijimos en el programa pasado, artistas integrales con una visión más integral. Eso implica darte control de la tapa del disco también. Y creo que yo no sé qué tanto control había en la tapa del disco Lucky Star versus la tapa del disco Madonna y todo lo que significa. Claro. Pero de nuevo, Madonna grabando para CBS Columbia en ese momento le hubiesen hecho hacer una foto mucho más Claro. comercial de la cual ella estaría puteando Seguro. décadas después diciendo me obligaron a hacer algo que... Jamás ella habló mal de la tapa de este disco, ni de este disco en general. No. Ella lo siente muy, muy personal. Sí, y vuelve bastantes veces. Todo el tiempo. Sí, sí. Y no porque tiene muchos hits, sino porque No, creo no. que es un disco que ella lo siente mucho más propio. Sí, ¿no? sí, lo peleó. Incluso mucho más propio que Like a Virgin. Pero muchísimo más propio. No, mira, yo el otro día dije, no sé en qué contexto, es más, no sé si está grabado, si no está grabado, lo dejo acá. Para mí la escuchó secuencia, acá. la secuencia lógica de álbum es el primer álbum True Blue. Es decir, este disco tiene todas las semillas de True Blue y nada de lo que está en el Virgin. El Virgin tiene por momentos, no sé, está Over and Over, que podría ser un eslabón perdido. Pero es otro disco, es un disco lindo, producido por Nile Rodgers, que dialoga con un disco de Diana Ross de la época o con Thriller de Michael Jackson. Pero dentro de la carrera de ella, el salto lógico
Era el primer álbum de True Blue. Ujú. El Virgin Entiendo. es otra cosa. Es otra cosa. Que y no estoy diciendo que sea bueno ni malo. No, simplemente que sí, va por otra frecuencia. si vos pensás en el recorrido que está haciendo ella, incluso lo prolongás al futuro. Es decir, si vos me decís del primer álbum a True Blue y de True Blue A la que pre- a Like a Prayer, son súper coherentes. Es natural. Total. Sí. Total. Sí. Incluso Compo. con los colaboradores, ¿no? Es Sí. decir, con las entradas y salidas de break, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. ¿sí? Ujú. Sí. Interesante. Bueno, en el episodio pasado nos contabas cómo llegó a tus manos, que Ujú. habías empezado a escuchar Like a Virgin, pero fuiste Y conseguí el cassette. y conseguiste el cassette. Y lo escuchaste. Lo escuché. ¿Sabes que no lo escuché tanto? No, fue como, mira. Sí, es una época muy fértil para la música para mí, así que yo tenía un montón de otros artistas Claro. que me gustaban y es más, un montón de otros artistas que me gustaban más, de hecho que me gustan más Ujú. al día de hoy, no sé, Eurythmics, ¿no? Por decir algo que además identitariamente me pegan de una manera muy particular que Madonna no. Igual lo escuché un montón. Y hoy, en retrospectiva, que además entiendo mucho más lo que estoy escuchando, con todos me pasa, no solo con Madonna, es decir, al haber escuchado mucha más música y haber visto olas que entran y que van y cuáles se sostienen en el tiempo y cuáles no, me doy cuenta cuánto de este disco suena al tipo de música que a mí me gusta, ¿no? Y sobre todo que yo descubro un montón de esta música 84, 85. Sin embargo, mi gusto musical es muy 82, 83, que yo por ahí era muy chico y no tenía acceso a esos discos, pero que están influenciados por esas tendencias y eso que Claro. estaba pasando en ese momento. Y no nos olvidemos que este disco tiene canciones que salieron en el 82, canciones que Claro, salieron en el claro. 83, ¿no? Sí. Es también... Fue mordiendo. Es un disco que abarca más que simplemente el momento en el cual salió. Sí. Sí. Y canciones que se venían cocinando desde antes. Desde también. mucho antes también. Pero bueno, uno le da play a este álbum y el primer tema que se escucha es Lucky Star. Starlight, starbright, the star I see tonight. Starlight, make everything alright. Starlight, starbright, the star I see tonight. Starlight. Yeah. Bueno, linda manera de abrir. Y Es una excelente manera. Miren, es una boludez, ¿no? Pero el arpegio es eso. el... Abrir el No, álbum con es ese fantástico, arpegio. es fantástico. Ya te enganchó. Es tipo... Es magia. Sí. Un premio al que haya pensado eso. Sí. Que no sabemos tampoco bien qué fue, ¿no? Porque mucha de la música del disco está producida por Reggie Lucas. De hecho, pido, porque yo separé esa apertura de Sí. los stems para que la escuchemos. Sí. Está en el audio 02. Es magia, son estrellitas. Es hermoso, es hermoso. Es hermoso como ella lo ha usado después un montón de veces en distintos momentos de distintas cosas. Exacto. Y Quiero decir, me vuelve loco esto. por el dato que aprendimos por, no sé si escuchaste el podcast de Inside the Groove de No. Edward Russell, él descubrió que en la apertura de la single version de Vogue, Sí. esas estrellitas están ahí. Bien. Están ahí, viste, como alentadas. Sí, es como Lo una... rehusó y Como una marca de agua. claro. Este es un Así proyecto empieza de mi Madonna. carrera. Y digo un proyecto de Madonna porque después lo ha usado un montón en vivo, ¿no? En Sí, sí. Claro. intersticios de cosas que hace en vivo y Sí, qué sé sí, yo, sí. todo el tiempo. Nada, me encanta. Es un loco que es un single, pero es un single súper avanzado. El libro este tiene un chisme que yo no sé si ustedes lo saben. A ver. Que es que lo corta como single porque tenía un montón de deudas que pagar y era como una manera rápida de hacer plata. Yo no sé si es así, porque no sé cuánta plata ve ella inmediata por cortar un single. Sí, lo que es cierto es que hasta el momento es su single más exitoso y demora toda la campaña de Like a Virgin. Que eso sí, es un hecho. Fue el último, comprobable. ¿no? Es el último. sí. Lucky Star fue el último single. Es el último. ¿No fue por Borderline?
No, Borderline es antes. Borderline, es fácil la secuencia porque es Holiday la mete en el top 20, Borderline la mete en el top 10, Lucky Star la mete en el top 5, el cinco. Virgin es número 1. Claro. Es decir, la escalerita es así, tic, Sí, tic, sí, sí. tic, Claro. tic. No, es el último. Y que también, ¿no? Que estaban pensando, porque creo que es la canción, bueno, junto con Borderline, lo que pasa es que Borderline no sé si es tan representativa del proyecto álbum, Madonna en sí. En cambio, Lucky Star es tipo... claro. Sí. Exacto, bueno, por claro, eso el sí, álbum potencialmente se iba a llamar Lucky Star. Claro, claro. Nada, Ahí tiene- está, de hecho, la tapa del single. Ese single es muy buscado, de hecho, es uno de los más caros. Sí. Porque esa es la tapa que salió en Europa. en la inglesa, sí. Sí, la anterior que veíamos era una edición inglesa, pero la primera tirada. Sí. Que ¿Lo tenés ese? No. muy, muy difícil porque es la primera tirada que fue muy, muy chica. Y nada, eso, es súper luminoso el tema. Súper luminoso, creo que es Nada, mira, una cosa que venía escuchando el álbum en camino hacia acá Ujú. y me daba cuenta, yo en general no le presto mucha atención a veces a las letras de este álbum en particular, Ajá. ¿no? Con el Virgin me pasa un poco Ujú. lo mismo después, porque también hay un nivel de sofisticación que fue logrando ella que vino con el tiempo también, y Sí. con la madurez y con que le pasaran cosas en la vida, También. ¿no? Generalmente amoríos y divorcios. Pero justamente esto, no es un disco que hable mucho de amor romántico. No, hay canciones que hablan de sexo y de Sí. atracción sexual, Sí. y después canciones que hablan de sos un boludo si no estás conmigo. Sí. Pero no es tipo, ay, estoy enamorada, que después lo va a hacer, ¿no? Sí. Y es tipo, ¿qué estabas pensando? Pero acá no, y en esto también, ¿no? Hay una cosa, ¿no? Vos sos mi estrella de la suerte, pero yo soy la afortunada. Me encanta esa frase. Sí. Vos podés ser mi estrella de la suerte, pero yo soy la más suertuda. Yo soy la que tiene la suerte. Claro. Total. La canción nada, se la escribió al DJ de Danceteria que Ah. le había conseguido a Mark Hamill. a Mark Cummings, que le había conseguido Sí. el contrato. Se la escribió como tipo, Bueno, vos sos- bueno, gracias, qué sé yo. tomá. Y después se la remezcló Jelly Bean, que es el que se la Sí, estaba tomá. moviendo en el momento. Ah, tipo, sí, te quiero mucho. Podrán, claro. Y nada, tiene que después, esto creo que se los voy a decir 9 veces por cada una de las canciones Claro. del disco, pero tiene dos cosas. Una es un sonido muy de la época y otra cosa, un sonido que a ella le gusta mucho. A mí, cuando les digo a ella me gusta mucho, no es porque tuve la suerte de charlar con ella, ya establecimos que cuando la vea le va a decir gracias y probablemente no pueda decirle más nada. Y en castellano. Y en castellano, gracias. Gracias. Hay una nota que yo la sé de memoria, línea por línea, que había salido en la revista Keyboard, que es un reportaje que le hacen a Patrick Leonard. Oh, sí. Sí. Y Patrick es de la época de el Virgin Tour, ¿no? Entonces es Patrick, conociéndola a ella, teniendo que traducir su visión musical para esa gira y, por supuesto, es su colaborador que le ha durado más tiempo, porque ella sigue laburando con Patrick Leonard al día de hoy. Creo que ningún otro. Todos los otros los mandó a matar en algún momento. En cambio, con Leonard sigue laburando y Leonard identifica una serie de cosas, ¿no? Entonces que si escuchan sobre todo la carrera de los 80 es Madonna prefiere la batería programada por sobre un baterista. Sí. Madonna prefiere un bajo de sintetizador que suene de determinada manera, mini Moog, antes que un bajista tocando u otros sonidos parecidos. Entonces, lo que contaba Patrick Leonard era cómo reproducir alguna de esas cosas y que en vivo funcionaran y sonaran como debieran. Bueno, les acabo de describir la Lucky Star, básicamente, ¿no? Es toda esa idea. Es Claro, todo lo claro. que además después Nile Rodgers no hace en el Virgin, que es un disco de bajo, guitarra y batería, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso digo, y después como es True Blue, es todo programado, es todo así, ¿no? Con que es cuando ella empieza a producir ella.
Y Patrick Leonard, que la entendió. Que le sacó la ficha. Es decir, yo creo que ella... Además a Patrick le encanta Sí. la electrónica, el Lo que sintetizador. pasa es que también hay algo, a mí me resulta súper interesante escuchar las producciones de Patrick Leonard inmediatamente posteriores a True Blue, el disco Bête Noire de Brian Ferry, lo que hizo con The Dream Academy, porque básicamente ahí lo estaban contratando para que él hiciera el sonido de True Blue. Claro. Entonces es medio hasta gracioso por momentos, ¿no? Sobre todo en Bête Noire es tipo, bueno, otra isla más vas a hacer. Claro, ¿no? claro, podrás. Pero creo que es así, porque después, por otro lado, está la beta de él tocando con Pink Floyd, donde no suena para nada como esto, ¿no? Es totalmente distinto. Es más parecido por ahí al Live to Tell. Claro, ponele, ¿no? claro, sí. Pero bueno, Etéreo. creo que la gracia es ella produciéndose a sí misma, pero también ella encontrando en Leonard alguien a quien no le tiene que decir nada. Sí. Él entiende lo que tiene que hacer. No es tipo, bueno, y este tema quiero ta. Y él es tipo, bueno, batería programada, percusión latina, bajo sintetizado, las voces puestas de tal manera. Es algo que también hemos hablado varias veces en algún episodio, cómo Madonna tiene esa capacidad de juntarse y rodearse de la gente que logra entender y amalgamar en sonido y en música lo que ella tiene en la cabeza, porque ella no tiene educación musical. Sí. Sí, y fíjate cómo también en un momento es, bueno, pero ya no. ¿No? Es decir, para mí la frase emblemática de esto está en las liner notes de Bedtime Stories, ¿no? Gracias, Shep, por ser tan comprensivo. Listo, todo Claro. dicho. En cambio, con Leonard sigue laburando. Cuando ves en qué discos hay canciones escritas por Patrick Leonard, decís, mirá, ella confía en este tipo ciegamente. Tiene una idea, no la puede terminar, agarra el teléfono y lo llama a Leonard. Claro. Es así. Bueno, creo, volviendo a esto, donde Leonard todavía, ni Todavía está en el estaba, futuro, no. pero creo que hay algo muy determinado del sonido de ella. Igual, Lucky Star es mucho más funky que otras cosas Sí. que ha hecho. Una guitarrita. Sí, y está todo el tema de que este es un disco de música negra, que a veces no se entiende lo que estamos diciendo, pero es la música negra de la época, Claro. es el postdisco, R&B, sí. es el R&B de ese Claro. momento, es lo que sonaba en las discotecas. Recordemos que mucha gente, cuando escuchaba por primera vez a Madonna en la radio, pensaban que era una artista negra. Sí, hoy es inconcebible pensar eso, ¿no? Porque Sí, además claro. ella no puede sonar más blanca. No, pero además, y este es un dato, creo que de contexto histórico que es importante, muy importante, sobre todo en los Estados Unidos. Tengan en cuenta, todo esto es antes del house, primero. Ujú. Después del disco. Ujú. Y la música high energy era un nicho recontranicho de trolos pasados de popper que están todos muertos. además. Claro. A lo que voy es Ese es el que perfil. tuvieron un montón de influencia, ¿no? Porque sin ese high energy no hay Stock Aitken y Waterman y un montón de otras cosas más. Pero en las discotecas, la música que se pasaba era esta música que hoy nos parece súper lenta. Escuchás este álbum y parece que son todos mid-tempos. Sí. Es la música que se pasaba, sobre todo en la discoteca de Para Estados bailar. Unidos. Claro. Era la música que se pasaba. Era así. No había golpe más duro que Sí, esto. que también era el lugar de Madonna en esos años. Exacto. Madonna la veías todos los fines de semana en Dancitiria, bailando este tipo de música. Exactamente, es un disco que nace de la discoteca, es decir, no son productores tratando de capitalizar eso, sino que tanto ella como Jelly Bean, como Reggie Lucas, como Mark Cummings salen de esa discoteca. Están ahí, están en la pista de baile y están Ujú. no solo reproduciendo, sino además innovando. Claro. ¿No? Otra cosa que es interesante, y les diría como final del disco, está qué lugar ocupa Into the Groove en todo esto, ¿no? Porque es tipo, claramente es una canción que no tiene nada que ver con Like a Virgin y No. un Like a Virgin con Into the Groove como el first álbum, ¿no? Es algo Claro. que me trae nervioso. Pero ¿qué pasa? Into the Groove es una canción de freestyle. Cuando se graba este álbum, el freestyle no existe todavía. Entonces es, bueno, pero esto que es, bueno, es también hubo un avance en el sonido de la discoteca y ella lo reproduce en ese single que es súper temprano y que está grabado además. No pensemos que en cuando salió a la venta, sino en cuando se filmó la película y en cuando ella lo grabó, que es inmediatamente después de este disco. Sí. Pero ya la discoteca se había movido hacia adelante, ya Sí. había dado un pasito para otro lado. Este álbum no tiene nada de freestyle. No. Este
Este es un disco de R&B, muy R&B. Muy R&B, por momentos más funky, como Lucky Star, que es más funky también. Que está en esa cosa más staccato, ¿no? El tum, turum, Sí. tururum, Sí. Que suena hermoso. que a mí me vuelve loco. Me encanta, me encanta. Porque además estas cosas que Patrick Leonard identifica que le gustan a ella son exactamente, es decir, ¿cómo son los discos que le gustan a Gustavo? Tiene la batería programada. Igual, igual. No, y además es un álbum que no suena viejo tampoco. No, para hay una mí sola no suena. canción que suena vieja, ya Ya vamos vamos a llegar. Vamos a llegar ahí. Pero me suena más a los 80 Like a Virgin, por ejemplo, que este. Sí, bueno, Like a Virgin es un disco más de moda y por lo tanto Claro. suena viejo. Cuando haces un disco que está a la moda de un momento, De lo que está sonando, claro. después envejece mal. En Claro. cambio, este es un disco de expresión artística de lo que estaba pasando en ese momento. Sí. Quiero dedicar un momento al video que es hermoso, que es La presentación del pupo de Madonna. la presentación del Pupo de Madonna. Es, muchos dicen, el primer video coreográfico. ¿De la historia? De la historia, como que es el primer video musical. No sé, yo no tengo con qué compararlo, pero Yo ya creo que ya tengo un ejemplo que. Sí, Mira, a no ver. sé, es el primer video basado en una coreografía. Pero es hermoso, fondo blanco, son ella con el hermano y Erika Bell, y ese look legendario. icónico. Es el look, el de las wannabes. No, básicamente. Es el de las wannabes. la fan de Madonna, Perdón, el primero que se me vino a la cabeza es el de Hey Mickey, de Tony Bassett, que es una Claro, coreo, que- es del 81. Que ella es coreógrafa. No, chicos, pero además es pensar que Michael Jackson se mueve espontáneamente y no tiene un coreógrafo indicándoselo. Entonces el video de Don't Stop Till Get Enough, Claro. eso está coreografiado. Sí, bueno, Entiendo que Thriller- no, No, hay no. dos bailarines haciendo lo mismo que ella atrás, pero está coreografiado. No, está bien. No que es el primer video que está coreografiado. Es el primer video que es solamente una coreografía. Claro. Está bien, No, entiendo, no sé. entiendo lo que Yo dices. Lo Sí, digo, sí, yo sí. lo leí y lo traigo a la mesa. ¿Qué sé yo? Si quieren discutirlo, La bueno. vengo a repelear. El que es Está bien. bailarín es mi marido, pero. Y exuda una sensualidad inocente, Sí. divina. Claro, es súper sexy, pero a kilómetros de distancia de la sexualidad mucho más Que vino después. Claro. Sí, que sí, ella va a explotar después. es muy naive también. Incluso está en el disco, ¿no? En otros tracks que no tienen video, la sexualidad es mucho más Sí. explícita. En Sí, cambio, acá sí absolutamente. hay una cosa. Bueno, por eso te digo, es un gran disco pop también, ¿no? Un buen disco pop tiene que ser de amplio espectro, ¿no? Tiene que gustarle al nene y a la abuelita y al trolardo en la discoteca. Y este cumple con todos esos requisitos. Bueno, eso es algo que Madonna suele hacer muy bien. Que Sí. es, hacer llegar Acaparar a todos los audiencias. públicos. Sí. Después la hace en vivo primero varias veces en la gira promocional. Sí. De Vivo, ¿no? sí, en Danceteria, en Londres, en el Camden Palace, en el Roxy, etc. La presenta en el Virgin Tour con los dos bailarines coristas, Sí. con la musculosa esa con la cruz. ¿Cómo me gusta el Virgin Tour? Ay, Perdón, sí, Ah. sí, es, ¿Cómo me un- gusta es el una Virgin gran Tour? gira. Es una gran Sí, gira. la estuve repasando. Esa frescura, es decir, Sí, sí. ella haciendo lo que va a hacer, ¿no? Porque no es que está haciendo algo distinto, pero fresca. Está muy bien ¿no? está muy bien de voz también. Y La probablemente- banda está buenísima. Y probablemente se está peleando con todo el mundo, pero no lo hace en el escenario. Claro. ¿no? No, Estamos tan sí. acostumbrados a ella cagando a pedos a la gente. Pero porque también era su primer encuentro con. No eran estadios grandes, eran arenas chiquititas, incluso eran teatros al principio. Es el primer encuentro de ella con esa gente y eso es lo que a ella. Las sonrisas de ella en vivo son genuinas, son reales. Ella de está verdad emocionada. disfruta mucho de ese momento. Y en el Virgin Tour es su primera experiencia haciendo No, eso. es fantástico. Es también junto. A ver, yo tengo otra teoría polémica, pero ¿por qué me gusta este disco? Porque es el último disco donde estamos escuchando a ella cantando con su voz a pleno. ¿Por qué? Porque después, el Virgin está ultra procesada, ¿no? Es decir, especialmente en la que Virgin en Material Girl, pero no es la voz de ella.
Y después del Virgin Tour nunca vuelve a recuperar, ¿no? Es decir, después nos encanta, ¿no? Pero I see you on the street and you walk on by. ¿No? Es decir, se daña y no vuelve a recuperar ese instrumento hasta que hace el entrenamiento vocal de Vita, que es dentro de un montón de años. Y en este disco es lo que vos decías, ¿no? De la actitud de ella y la voz. Es esa voz purísima, ¿no? Es cómo canta Madonna, cómo canta en este disco. Claro. Me parece que es muy, muy claro. Sí, su voz sin entrenamiento vocal y sin haberse gastado. Exactamente. Ujú. Sí. La vuelve a hacer en el Who's That Girl Tour, mucho más gimnástica y precisa en los movimientos. Prefiero la del Virgin. Sí, yo también. Y no la vuelve a hacer hasta el 2006 en el Confessions Tour, mágica, mezclada con Hang Up. Hermoso mashup, sí. La hace un par de veces de Request en el Sticky and Sweet y en un pedacito en el medley del Beverly Hills. Claro, que es tipo... Así es que llegamos a el segundo track, pero antes de eso vamos a irnos por hoy. ¿Ya Porque pasó tiempo? Ya pasó el tiempo y... Qué difícil va a ser esto. Sí, es que son muy jugosos. Por ahora, síganos en redes. En Instagram somos @SantaMadonnaPodcast. En X o Twitter ST Madonna. Por mail nos escriben a santamadonnapodcast@gmail.com. Y recuerden que si quieren y pueden colaborar con nosotros, lo pueden hacer mediante Patreon, Cafecito, Mercado Pago, PayPal. Tienen los links al final del video o en nuestras redes. Finalmente, gracias a Male, nuestra operadora de Monk, y a Emma Gómez Miranda, nuestro diseñador de gráficas. Santa Madonna somos en las voces Agustín Aguirre. Diego Alejandro Parrilla y nuestro productor Nico Capeluto.